5, 4, 3, 2, 1 y vamos allá. Bienvenidos nuevamente a del Nuevo Estado. Mi nombre es Carlos. Estoy aquí con mi amigo Lucho. Lucho es un estudiante de Derecho en una institución acreditada de Colombia. Él viene aquí para hablarnos sobre qué es lo que está pasando en Colombia y el análisis que vamos a presentar aquí va a ser uno obviamente político, económico, pero también vamos a hacer uno metapolítico sobre qué es lo que está pasando en el país hermano de Colombia. Así que Lucho, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Estamos aquí, el mundo entero está asombrado por estas noticias de estos valientes ciudadanos colombianos que al fin se cansaron y se unieron todos de brazos y fueron a marchar a reclamar una mejor condición de vida y a tumbar estructuras de poder coloniales que fueron culpas de España, que llevan oprimiendo a los indígenas por miles de años y toda esa cuestión. Así que Lucho aquí Sí, por escribió un artículo. Ah, ¿qué vas a decir? sino que mirar también las reivindicaciones del patriarcado, del imperialismo, de cómo es posible de que las estructuras de poder sigan afectando todos los rincones de la persona y que sea una imposibilidad la libertad para el colombiano del común. Es correcto, es correcto. Todos somos esclavos, es cuestión de escoger el amo, básicamente. Hay amos que se escogen y amos que no se escogen. Eso es cierto. Pero nada, Lucho aquí escribió un artículo para la página de Mundo Republicano. Si bien recordarán, yo junto con mis otros compañeros pues salimos en un programa del Mundo Republicano, un podcast excelente, con un excelente contenido hispanista. Lucho aquí escribió un artículo para ese website, lo voy a poner en la descripción del vídeo, voy a poner el enlace para que lo puedan leer. Es una lectura muy buena, bien agradable, bien profunda y cubre todas las bases para hacer un análisis correcto de cualquier situación que tiene que ver, obviamente, pues las bases materiales, las bases sociológicas, pero también las bases metafísicas y espirituales, que son las que se obvian porque son más especulativas y la especulación pues no tiene lugar en el discurso público, aparentemente. Aunque los discursantes públicos también tienen su metafísica y también tienen sus ciencias especulativas, solo que las divulgan, pero como están tan socialmente aceptadas, pues a nadie les importa o no las pueden captar. Una de dos. Así que, Lucho, como bien aludí en esta pequeña introducción, la narrativa parece ser que el pueblo colombiano estaba dormido por décadas, y ahora con esta ley malvada que oprime a los trabajadores, pues ahora el pueblo colombiano se está levantando y ahora está cogiendo orgullo en sí mismo y va a acabar con el sistema de abuso. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cuán falso es eso? ¿Cómo empezó toda esta cuestión? El piso es tuyo. Hay que tener en cuenta que esto, la indignación social es algo bastante viejo, pues viene más que todo porque el sistema liberal, naturalmente, debido al poder que tiene la usura, lo que hace es que hay una división enorme y una desigualdad entre los hombres. Esto no es nada nuevo, ya lo había dicho León XIII en Rerum Novarum, que la usura como pecado no solo genera efectos espirituales, sino efectos materiales. La usura genera una acumulación excesiva de riqueza y genera que haya un desvarío social. Ahora, el problema está en que este análisis nunca se toca acá en Colombia, nunca se mira la validez de la usura, la validez de instituciones democráticas o instituciones legales, sino que lo que es que se echa la culpa a ciertas raíces políticas, a ciertos grupos políticos, especialmente a quienes tienen el poder ahora mismo, que es la centroderecha, una centroderecha democrática, que lo que hicieron fue una cuarentena muy larga, de las cuarentenas más largas del mundo que hubo fue la de Colombia. Y no solo fue una cuarentena larga, sino mal manejada, porque acá las muertes fueron mínimas, para nadie es un secreto, pueden mirar la estadística que la mortalidad del COVID es menor al 5% y en casos extremos menor al 10%. Entonces tenías gente que llegó, dejó de ver a sus amigos, dejó de ver a su familia, los que fueron mucho más obedientes al régimen, porque sabe obedecer al régimen siempre,
y quienes llegaron y no estuvieron moviéndose más que todo por debajo, lo que viene a ser con sus amigos, viéndose tal. Después empezaron una propaganda fuerte. Hubo muchos afiches, mucho material online de médicos y demás hablando sobre el COVID-19. Y hay que tener en cuenta que en Colombia la economía es informal. O sea, la mayoría de gente vive del día a día. Y cuando tú pones en encierro a gente que vive del día a día, pues aumenta la pobreza, aumenta el hambre, y Mm, no solo eso, sino que tiene un aumento repentino de la desigualdad. ¿Y eso qué seguro. te genera? Lo que te genera, lo que te genera es no solo desigualdad, sino que te da completamente injusticias, porque tiene gente que no está comiendo mal y que está recibiendo algunas ayudas paliativas estatales que no van a la raíz del problema, que, repito, puede llamarse la usura, sino de que tratan como de mantener a la población quieta. Y todo esto se fue desarrollando a la par de los problemas que hubo por las pérdidas de trabajo. Las pueden cerrar, muchos trabajos no se pueden desarrollar de manera virtual, en línea, y se fue alienando, la sociedad se fue alienando, el tejido social se fue desmoronando. Ujú. Entonces ya tú ves a tu vecino no como tu amigo, no como tu ciudadano, tu compatriota, no como tu prójimo. Ya tú lo ves como un enemigo, como Un que peligro. él me puede Exacto, infectar, él me puede matar. exacto. Entonces, esta nueva óptica se puede ver como lo dice Carl Schmitt en la relación amigo-enemigo. Seguro. Sí, sí. Y Antes de continuar, pues quiero disertar un poco sobre lo que has hablado hasta ahora. Al parecer, pues ya tú y yo habíamos hablado sobre estos temas y otras cosas anteriormente y lo que me habías contado precisamente era eso, que la pandemia afectó a Colombia de una manera bien descomunal y que gran parte de la razón por la que surge esta propuesta, que después hablaremos los detalles específicos en cuestiones legales y constitucionales y todo eso, eh, la razón por la que surge esa protesta, o sea, esa propuesta es precisamente por los daños que había causado pues, eh, la pandemia, la pandemia en Colombia, que como bien has mencionado, pues afecta el día a día de las personas y su diario vivir. Y yo puse en Twitter hace poco, antes de grabar esto, algo que se me vino a la mente, que realmente pues no he visto mucha gente hablar de ello. Y es que uno de los efectos más bárbaros de esta pandemia es el maniqueísmo perverso que creó en la sociedad, categorizando a la mayoría de la sociedad, porque son la mayoría como no esenciales. O sea, lo esencial, o sea, es un reduccionismo bien maniqueísta. O sea, lo esencial es o sea, la medicina y la comida. Fuera de eso, no importa cómo tú hagas para ganar el pan a tu familia, no eres esencial, no importa. Lo que importa son las calorías y las farmacéuticas y las drogas y toda esa cuestión. O sea, básicamente estás cogiendo a un porcentaje grande de la población, lo estás tirando a la basura. Y en varios países, por ejemplo, en el ejemplo de Puerto Rico, pues gracias a Dios por nuestra cuarentena, aunque sí fue severa y muchos negocios se vieron bien afectados, no llegó a los niveles que ha llegado en otros países como en Irlanda o en el mismo país de Colombia. Nosotros hemos tenido periodos en donde las cuarentenas pues sí han sido bien estrictas, pero también hemos tenido periodos en donde las restricciones pues son un poco más leves en comparación con nuestros vecinos. Pero eso que te estás hablando, lo que crea es, a mi juicio y a mi entendimiento de la situación, lo que crea es una frustración, lo que crea es almacena frustración en las personas y cualquier cosa que sople, entonces los va a desembocar en el caos que estamos viendo. Pero ajá, continúa. sí, sí, total, Carlos, tienes toda la razón. Entonces, no solo es un maniqueísmo donde se mira al resto como no esenciales, sino que es el último ataque contra el cristianismo. Porque ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya tú no ves a tu prójimo, ya no es tu prójimo, es Satanás mismo que te quiere venir a infectar, porque Satanás quiere tu muerte. Y no solo eso, sino que muestra el materialismo en realidad, porque el peor destino no es la muerte,
Oh, Flash News, hubo mártires. Wow. O sea, el peor destino es estar alejado de Dios. Y pienso que ese fue uno de los mayores errores. Mucha gente en todos los países, más que todo en los países escandinavos, según se miran estadísticas, aumentó el suicidio, la depresión, aumentó los problemas mentales, aumentó, claro, aquí en Colombia también. O sea, ahora sí mismo se están haciendo estudios de salud mental, de violencia, lo que viene a ser la frustración generó todo eso. Porque te das cuenta que en últimas estas medidas no siguen el mandamiento principal. Así. Y esto no solo tiene sus efectos materiales, pero también espiritual. Lo que hizo fue que la gente se fuera separando poco a poco. Entonces tú estás solo, con tu familia, eh, tienes que hacer cómo vas para vivir con ellos, tienes que tirarte al mundo virtual, tienes que llegar a aprender nuevas habilidades, entonces genera ciertas presiones sobre el individuo, porque de algo hay que comer. Entonces se generan mercados. Mucha gente llegó y no cumplían las normas, se reunían, porque el ser humano naturalmente es social. Ya lo había dicho Aristóteles, el ser humano es un animal social y tú pretender de repente que el ser humano quite todos estos lazos, que son la comunidad, es, es estúpido, es contranatural. O sea, el ser humano no es un individuo atomizado que toma decisiones libres, como dice John Locke, para nada. El ser humano nace en un contexto, el ser humano nace con ciertos lazos familiares, sociales, espirituales y demás, que es lo que lo construyen como individuo. Ujú. Entonces Y, vemos que, ajá, y precisamente es la falta de esos lazos que ocasionan que los seres humanos pues se inclinen a ciertos vicios, a ciertas virtudes. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico recientemente se publicó en el periódico, tengo entendido, Primera Hora, que el 29% de las cabezas de familia en Puerto Rico son mujeres y solamente un 6% de las cabezas de familia son hombres. El resto son madres solteras. ¿Tú entiendes? Que ya ese ambiente no sé si sea recíproco en Colombia, no sé si las cosas estén así de malas allá, pero a lo que quiero llegar es que precisamente pues tú no puedes nacer o sea, la neutralidad es imposible, tú no puedes nacer en un ambiente completamente neutral de prejuicios, completamente neutral de costumbres, de sentimientos religiosos, o sea, porque como bien dijo Donoso Cortés, toda cuestión política, y en verdad eso yo añado que toda cuestión pues siempre va a tener una concepción de lo que es el bien y el mal y de lo que es fundamental y eventualmente pues lo más fundamental de todo pues es la existencia de Dios y de eso no se escapa nadie. Ningún pensador, ningún ser humano realmente ha ido toda su vida sin preguntarse si hay algo más allá. Eso nunca ha existido y nunca va a existir. Entonces, estas personas que lo que se dedican es a tratar de deconstruir pues, esos mismos vínculos que hacen que el ser humano sea virtuoso, lo que es la familia, lo que es la comunidad, lo que es la familia extendida. Porque hablar de familia, mamá y papá, pues está perfecto y está bien. Pero en nuestro contexto hispano, pues la familia pues es mucho más que eso. La familia es perderte con tus primos en un monte, la familia es reunirte con tus tíos, la familia, o sea, es una dinámica mucho más amplia y más extendida que, pues que por lo menos aquí en Puerto Rico con el pasar de los años pues se ha perdido a gran medida, principalmente porque es por el nihilismo sistemático que se ha implementado desde los años 60 y los años 70, que pues eso daría para otro tema. Pero quería saber específicamente cómo era la condición familiar, cómo era la cuestión sociológica en Colombia antes de la pandemia. O sea, ¿fue la pandemia la que causó todo esto o fue la pandemia la que dio a lucir todo esto? No sé si me explico. pues, no, sí, sí, creo que sí te entendí. Antes de la pandemia hay que tener en cuenta que, primero, Colombia es un país bastante grande. Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes y hay varias regiones, así como en Estados Unidos, los yanquis, los sureños, que la gente del oeste, bla, bla, bla. Así también es Colombia. Entonces, hay que mirar siempre que en las grandes ciudades, tanto por, bueno, su afecto al internacionalismo y su afecto a las modas, siempre han sido bastante frías. Siempre de antaño, debido a la inseguridad, debido a los robos, también como debido a esa velocidad de la ciudad, porque tienes que ir a coger el metro, tienes que ir en carro, tienes que ir a tu trabajo, tienes que volver. Entonces, por esa velocidad, no hay un tejido social claro.
pueden haber como pequeñas tribus, pandillas, clanes, gente con ideología cercana, pero no hay un tejido social. La gente no saluda al vecino. En las ciudades grandes eso pasa. Bogotá, Medellín, Bucaramanga a veces. Entonces, eso en las ciudades grandes era algo muy común por el tema de la liberalización y por estas influencias extranjeras. Pero en lo que vienen a ser los pequeños pueblos, comunidades rurales, lo que viene a ser lugares donde aún hay parroquia, siempre ha existido un tejido social. Siempre ha existido, no, yo, mira, oye, mira, vamos a la comunidad, ven, vamos a misa. Oye, mira, ¿qué vas a hacer el domingo? Siempre ha existido eso. Siempre ha existido como, hey, él es mi vecino, hey, ¿quieres azúcar? Oye, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, mira, te barro el patio. Todo eso. Entonces tú te veías con tus primos, tus amigos, tú gozabas de este ambiente que no solo era un ambiente natural, en el sentido de que no tenías la contaminación que te da una ciudad, una gran aglomeración urbana, sino que era natural al ser humano. Era natural tú poder llegar, sentarte, hablar con tus amigos. No se veía tanto la deshumanización que se ve en una sociedad fuertemente industrial. Lo que sucedió fue que estas pequeñas comunidades fueron las que más sufrieron por el desempleo, por la pobreza y también por ese temor infundido. O sea, hay que tener en cuenta que este temor responde a cierto tipo de esquizofrenia, diría yo. Ya tú no puedes vivir tranquilo y donde tú solo piensas en ti mismo. Entonces llega la pregunta, ¿qué tan grande eres tú como ser humano? Y eso te das cuenta que no eres muy grande y que por ti solo tampoco vales mucho. Entonces, ¿pero qué sucede? Siempre tienes a tu familia que vale más que tú, tienes a tu comunidad que vale más que tú, tienes a la iglesia que vale más que tú y tienes a Dios que vale más que todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ser humano se es quitado de todos estos lazos, llegan preguntas existenciales. Claro, puede que no todo el mundo se las haya hecho, pero en su corazón lo sienten, sientes ese odio, esa separación, tú sientes como que un abrazo, no, ya no hay abrazos, ya no hay saludos. Entonces, cuando tú miras en los pequeños pueblos, pequeñas comunidades rurales, en las ciudades pequeñas fue donde más afectó, pero en las comunidades grandes, en las grandes aglomeraciones urbanas, claro, también afectó, por más que todo por el tema del desempleo y la ira y la crítica, porque como eran personas más alfabetizadas, porque educadas no sé, pero más alfabetizadas, Educados. realizar, Educados. tuvieron más contacto con las redes sociales, e hicieron más críticas de, oye, ven, esto, no, esto que está pasando, no llegan las vacunas que van a ser la panacea universal y van a salvar todo, pero también el gobierno está siendo ineficiente, porque la pandemia fue la mejor manera de mantener callado a todo el mundo. Es como que esto es imperante, es una crisis sanitaria, es una crisis sanitaria. Tenemos que hacerle caso a los expertos y científicos que son quienes, los sacerdotes de la verdad, los sacerdotes de la verdad. Entonces, cuando tú ganas eso, te das cuenta de que el colombiano, la mayoría, porque el 60% de Colombia es rural, fue afectado en sus relaciones, sino que mucha gente también no hizo caso. Mucha gente decidió verse con sus amigos y seguir un tanto la vida, ¿sí? Y porque, bueno, también pero no solo la crítica viene desde la intelectualidad, sino también actitudes comunes. Como la gente era muy empírico, tú darte cuenta, pero muere solo el 10%. Claro, claro, sí. Definitivamente no. Entonces, varias cositas que mencionaste que quiero tocar antes de resumir pues esta primera fase y después pasar a la próxima. Estuviste hablando sobre el valor del ser humano. No recuerdo precisamente lo que estabas mencionando sobre el valor del ser humano, pero una de las observaciones de las que me pude percatar durante esta pandemia es que al, al paro de la economía, al paro de la producción, pues las personas ya se sentían inútiles, porque toda su vida, desde que son pequeños hasta que son adolescentes, hasta que son adultos, pues están entrenados para producir, y si no estás produciendo algo, pues eres inútil, eres una carga social. Y yo también vi en las redes sociales durante ese momento muchos de estos mensajes que fueron, algunos vinieron de estas páginas de autoayuda y toda esa cuestión que estaban estipulando, que decían que, ah, no, Mozart en una cuarentena escribió qué sé yo qué cuántas sinfonías y tú qué vas a hacer. Pero ven acá, mi valor como persona tiene lo que yo, o sea, lo que yo voy a producir. O sea, una cosa es utilizar sabiamente el tiempo, pero no necesariamente tienes que estar produciendo todo. El ser humano también es un animal complejo. O
sea, ese tiempo en la cuarentena, pues bien lo pudiste haber utilizado para crear algún contenido, crear algún proyecto, empezar a hacer un plan de vida, pero también lo pudiste haber utilizado leyendo, viendo películas buenas que has querido ver toda tu vida, jugando juegos de mesas con tu familia, ¿me entiendes? O sea, que son cosas que como decía Serafin Rose, ¿verdad? Y ya que estoy hablando contigo, pues es la persona indicada perfecta para hablar de Serafin Rose. Y Serafin Rose decía que el nihilismo está tan enraigado en el corazón de los hombres que a veces para combatirlo cae en los mismos preceptos del nihilismo sin darse cuenta. Por eso es que él se va un poco en el Doomer Pill al final del libro y él dice como que, mira, olvídate, esto no tiene, esto no tiene, porque todo intento que surge para combatir pues, este monstruo sistemático, resulta siempre en utilizar armas de etapas en la dialéctica nihilista anterior, ya sea bien sea el vitalismo, bien sea el liberalismo, de cualquier estirpe, la estirpe conservadora, la estirpe progresista, da igual, o sea, da absolutamente igual. Una lleva a la otra. Y ese es el proceso dialéctico del nihilismo. Y existen simultáneamente. Existe el liberalismo, que eventualmente va a dar paso o al realismo o al vitalismo. El realismo pues viene siendo pues un liberalismo más material y el vitalismo pues entonces viene siendo un antiliberalismo, pero es algo completamente, es una monstruosidad ajena, pagana, de que razas arias y el Estado es absoluto y espadas arriba y marchas en Roma vestidos de negros y toda esa cuestión. Y después todo eso viene a parar en el nihilismo de la destrucción, que es lo que estamos viendo. Bien decía Dostoyevsky que el mundo no va a morir con gritos ni nada, con bombazos. Y lo que estamos viendo es precisamente eso. O sea, la gente se está muriendo, no está pasando sus genes, no se están casando, no están teniendo hijos. Los que sí se están casando y los que tienen pareja no se esmeran por tener hijos, prefieren tener un perro, prefieren viajar el mundo, porque tú sabes, ese es el propósito de la vida. Tú montarte en un avión, ver el Mediterráneo, cosa que puedes ver, o sea, cosa que puedes ver en una pantalla, evidentemente no es lo mismo, pero le estás poniendo más precio a la naturaleza que al ser humano que fue creado para habitar dicha naturaleza. Y eso, pues, evidentemente, pues, va a tener unos problemas sociales y repercusiones. Y todas estas normas sociales que se quieren deconstruir y todas estas cuestiones que son injustas y se quieren aplastar. O sea, ¿de dónde creen que surgieron? O sea, surgieron de la nada. La gente dijo como que, sí, pues vamos a crear este modelo familiar en donde una persona y otra persona pues pueden producir vida y van a dirigir a esas pequeñas vidas, les van a encontrar caminos virtuosos y vamos o sea, la gente piensa que todo eso fue un grupo de personas en el concilio del patriarcado que se reunieron para oprimir a todas las minorías y a todos los indígenas y a todas las mujeres, cuando evidentemente ese modelo de vida perduró y perdura en muchos pequeños bolsillos esparcidos alrededor del mundo occidental, precisamente porque es el que funciona, porque es el que ha dado frutos, es el que ha dado pues esta civilización. Y nada, pero yo tampoco gasto mucha saliva recalcando ese tipo de cosas porque son cosas que la gente tiene que saber, tienes que darla por evidente. O sea, tú no puedes convencer a alguien que esté tan entregado al nihilismo sistemático de la actualidad. O sea, tú no puedes hacer nada para convencerlo. Esas son cosas que o las sabes o no las sabes. Y si las sabes, pues tienes probabilidades de que tus genes pues se pasen a las próximas generaciones. Y si no las sabes, pues vas a morir en un apartamento con varios perros. Pero para resumir, esta primera etapa de lo que estábamos hablando es que la pandemia tuvo unos efectos económicos y sociales completamente devastadores en Colombia. Obviamente no fueron las grandes empresas las que tuvieron que despedir gente y nada por el estilo, fueron los pequeños comerciantes, los que le dan las tiendas de pueblo, o sea, la gente que movía las economías locales, las que se vieron más afectadas y por consecuencia ese capital pues se transfirió a las corporaciones más grandes, que terminaron comiéndose eso. Me viene a la mente aquí, pues estoy hablando en Puerto Rico, el caso de que Walmart
básicamente se quedó con todas las tiendas pequeñas que existían, porque evidentemente bueno, una super cadena norteamericana que o sea, 100 millones de dólares no le cuesta absolutamente nada. Es una compañía que tiene un acceso a un capital extraordinario y los que siempre Pero, salen. hey, ese es el libre mercado, ¿verdad? Ah, sí, exacto, sí, 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 libre mercado. Entonces, qué bueno que traes eso porque aquí es que entra la falsa oposición. Porque la gente piensa que cuando tú hablas mal del comunismo, tú hablas mal del socialismo, pues eso automáticamente te hace un partidario del libre mercado. Lo cual sí, yo estoy a favor de un libre mercado, pero evidentemente esto, o sea, lo que estamos viviendo, la realidad actual de Occidente no es un libre mercado. O sea, el libre mercado sería, yo, Lucho, tú quieres un libro, yo tengo un libro de Aristóteles, eh, tú me das algo que yo quiero, yo te doy esto y ya somos felices. Pero eso no es lo que estamos aquí, porque para yo llevarte este libro a ti, tengo que competir gigantes, con las editoriales gigantes inmensas que me van a destruir la vida si yo trato de abrir mi propia editorial para llevarte ese libro a tus manos, lo cual no puede existir. Por eso yo en ese sentido pues me voy a la Chesterton y en muchos otros sentidos también me voy a la Chesterton en que la solución más alcanzable son 3 acres y una vaca. Ya, eso es todo lo que necesita. Pero volviendo al tema, y disculpen gente, todas estas tangentes, pero esto pasa siempre que Lucho y yo hablamos, siempre nos vamos en tangentes bien raras. Vamos a mantenernos más en tema. Toda esta cuestión sobre la pandemia, sobre los efectos económicos en los pequeños comerciantes, en los medianos comerciantes, el desempleo masivo y después, ¿cómo fue que el gobierno quiso manejar esta evidente crisis? Lo que quiso hacer fue dar más o menos lo mismo que hizo Biden y lo que hizo era dar ciertos bonos que decíamos ingreso solidario para que la gente pudiera palear lo que viene a ser sus gastos normales, reducir un poco los gastos, así. Y aquí no solo eso, sino que abrió más programas sociales. El tema está en que Colombia la come tanto la corrupción que acá pues, ¿qué te digo? Eso tú lo puedes ver en los presupuestos. La mitad del dinero no llega, lastimosamente. ¿A qué bolsillos? Pues sabrá Dios. Pero la mitad del dinero no llega. Y no tan solo eso, sino que, como bien lo mencionas, hay una mercantilización de la vida, que diría que empezó con Spinoza y con Descartes. O sea, no crean que esto es nuevo. Estos son los efectos de una filosofía mal hecha, diría yo, que viene de antaño. O sea, el hecho de que Spinoza y Descartes vieran al ser humano en la naturaleza como algo mecánico y no como la creación divina, pues, ¿qué te dice? Que tú no vales nada como ser humano. ¿Y eso qué es lo que hace? Te causa cosas como esta, de que si tú llegas, estás trabajando, ¿por qué no puedes dedicarte tu tiempo a tu familia, a hablar con ellos, a rezar, a escribir y todo eso? Pero sí, el tema está en que la economía colombiana está más que todo movida por pequeñas empresas y medianas empresas. El tema está en que estas empresas no tienen el capital suficiente para mantenerse por una cuarentena de 6 meses. O sea, quizás 1, 2 meses, 3 meses, Dios es grande, pero 6 meses, Dios mío. Entonces, eso te genera todo tipo de problemas. Y el tema está en que esta gente despide, la gente que despide no tiene con qué comer, y a eso le sumas una alta inmigración de compatriotas de un vecino país que están en condiciones increíblemente fuertes. O sea, lastimosamente, ¿no? Son grandes personas, ¿no? Hay unos grandes personas, pero también hay otras personas no tan grandes. Entonces, cuando tú analizas todo esto, te genera unos choques sociales enormes. Gente que viven casi en el rango de la pobreza o que están a 1 o 2 despidos de estar en el rango de la pobreza, que por la devaluación del peso colombiano no pudieron ahorrar o que sus ahorros son mínimos, se ven afectadas. ¿Y qué sucede? El hecho está en que no se genera una crítica sistemática. No se dice, hey, espérate, que el problema es sistémico. Es que este liberalismo, este permiso de la usura, porque de la usura nunca se habla, y la usura es el pecado de la modernidad, empezando por Jeremy Bentham, que Jeremy Bentham tiene un libro en defensa de la usura, Dios santo. O sea, cuando ustedes analizan lo que viene a ser eso,
no se genera una crítica sistémica al sistema liberal o que se llama capitalista por Marx. Y las propuestas son socialistas, las propuestas van del otro lado dialéctico, que viene a ser el socialismo. Y eso fue lo que recurrió la gente. Si tú tienes gente pobre que está pasando necesidades y que lo mejor que conoce es básicamente uno que otro partido socialista, empiezan a hacer críticas al gobierno, empiezan a decir, ¿por qué el Estado quiere ser como Dios? El Estado quiere decir quién tiene plata, quién no tiene plata, quién tiene comida, quién no tiene comida, y con toda la corrupción y con todo el gasto público aumentando, ¿qué te genera? Deudas. El Estado tuvo más deudas. ¿Y esas deudas cómo se pagan? Con impuestos. Entonces, tras todo el año pasado, lo que se generó ahorita a principio de año fue algo, diría yo, que milagroso. De repente las cifras bajaron y en diciembre se abrió un poco lo que vino a ser el espacio social. Mucha gente está, o sea, hubo un optimismo, porque la gente decía, mira, puedo verme con mi familia, puedo verme con mis amigos, puedo verme con mi vecino. Mucha gente llegó, se tomó su cerveza, conversó, tal. Entonces hubo como un optimismo y mucha gente volvió a trabajar. Claro, con las restricciones, el tapaboca, bla, bla, bla. Pero volviste a trabajar, así, volviste a trabajar, estabas produciendo, tú estabas comiendo bien. Entonces este optimismo lo que generó fue una sensación de libertad. Tú dijiste, volví a ser libre, volví a mi estado natural. Y de repente, así como llegó, o sea, apareció una V. Tú ves la gráfica lo que viene a ser de los casos de COVID entre diciembre a, a enero, febrero, marzo, a abril, te das cuenta que es una V, bajó y subió. Entonces, cuando empezó a subir, los gobiernos locales, departamentales, que son parecidos a los estados, pero un sistema centralista, y el gobierno nacional empezó a mandar, vamos a cerrar de nuevo. ¿Y qué sucedió? La gente dijo, pero espérate, ¿cómo así? No, no entiendo. O sea, si ya llegamos y estábamos tratando de generar, entonces empiezan otra vez como que, están llenadas las unidades de cuidado intensivo, los hospitales están llenos, los hospitales, la gente muriendo, gente muriendo. Bueno, entonces ten en cuenta que con todo el gasto público acumulado, alguien tiene que pagar el gasto público. Entonces, ¿eso qué hace? Hay que levantar impuestos. Y el ministro lo que hace es una propuesta de una reforma, porque hay que levantar impuestos. El tema está en que tú cómo le levantas impuestos a una población que se ha endeudado, que ha tenido que despedir, que está produciendo mínimamente, que volvió a los encierros y que aparte de eso, el único acceso que tiene es para básicamente cubrir sus necesidades. Ujú. No, definitivamente. Y tengo entendido que esto es un gobierno de centro derecha, democracia cristiana, ¿no? O Sí, sea, es de que democatólico. democatólico, exacto, que se supone que sean los partidos, tú sabes, que sean un poco más conservadores a la hora de aumentar impuestos y se supone que su plataforma entera sea levantarle la carga que tiene en estos estados benefactores, usualmente la clase media. Evidentemente, pues eso no ocurre. Pero lo que te estoy diciendo es bien interesante porque a primera instancia, ¿verdad? Sin el trasfondo que hemos tocado en estos 30 minutos, a primera instancia, pues, tú suenas como cualquier otro manifestante estos locos que está a favor de este paro, ¿no? Porque tú estás diciendo que efectivamente el gobierno está tomando unas decisiones bien estúpidas a la hora de aumentar los impuestos de una población que no tiene la capacidad no tienen ni en dónde caerse muertos, evidentemente. O sea, es una población que eh, está sufriendo económicamente y el gobierno lo que está haciendo es tratar de sacar de lo más que pueda. Ahora bien, ¿cómo es que surge esta reforma de impuestos? ¿Cómo es que surge esta reforma? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que los medios internacionales no están diciendo sobre esta reforma? Bueno, Porque la narrativa, hasta donde yo tengo entendido y lo que he podido leer en las noticias y he visto en las redes sociales, es precisamente lo que tú estás diciendo, sin lo que añadimos anteriormente y sin lo que tú vas a añadir ahora. Es precisamente que el gobierno se levantó un día y dijo, ¿sabes qué? Voy a aumentar el impuesto, olvídate, no me importa, ustedes no me importan, muéranse. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente y por qué es que se formuló el proyecto, cómo se formuló, cuáles fueron los pasos, si fue aprobado, si no fue aprobado, si fue llevado a vistas públicas, si no fue llevado a vistas públicas, etcétera? bueno, hay que tener en cuenta que primero eso fue un proyecto de ley. O sea, nunca fue una ley con efectos, nunca fue una ley. Fue una idea de ley, fue un intento fallido. ¿Qué sucede?
El proyecto de ley, en realidad, muy poca gente lo leyó, porque en Colombia los proyectos de ley tienen más de 100 páginas y usan términos muy técnicos para que los entienda el colombiano de a pie. Entonces te das cuenta de que el proyecto de ley en realidad lo que proponía era ponerle más impuestos a la gente clase media y más rica para poder seguir con el Estado benefactor. Y no solo pretendía eso, sino que lo que pretendía era poner la renta básica universal, que eso ya falló en Finlandia y que ha fallado donde se ha intentado. Y lo que ponía era proponer un aumento de programas sociales y proponer un aumento estatal. ¿Cuál es el problema? El tema está en que si el Estado de por sí ya es corrupto, si el Estado de por sí falla sirviendo al hombre pobre medio, entonces aparte de eso empezó a afectar a las clases media y alta. Pero ¿qué sucede? La mayoría de gente no se lo leyó. La mayoría de gente no lo leyó. Y no solo no lo leyó, la mayoría de gente ni siquiera lo entendió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven que el ministro sale en televisión diciendo que una canasta de huevos es muy barata y la gente dice, no, eso no es muy barata, ahí lo que hace se genera es como un despertamiento. Todas esas energías que estaban contenidas de repente salen. Y la gente dice, nuestra clase política está tan alienada de la realidad que no sabe ni cuánto cuesta. Pero ¿qué pasa? Eso fue una excusa, porque ya había un resentimiento, ya había un dolor, ya había cierta molestia, cierto malestar. Pero ¿qué sucede? O sea, el proyecto de ley fue una excusa. El proyecto de ley en realidad lo que pretendía era aumentar el Estado y dar más beneficios, sino que como todo iba a ser de manera ineficiente. Y claro, venía de todo menos, lo venía de todo menos lo que viene a ser una reforma a las vigilancias, ¿no? O sea, no se reformó una lucha contra la corrupción, no. O sea, se iba a reformar todo menos nuestros vigilantes. Vamos a cambiar todo el sistema menos la gente que va a mirar que hagamos un buen trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Esto fue indignación y la gente dijo, yo no estoy trabajando, yo estoy comiéndome de las 3 comidas al día 2, perdí mi trabajo. Entonces llega este hombre aquí de élite, este político, que no sabe ni siquiera cuánto cuesta una canasta de huevos, a decirme a mí que tengo que pagar más impuestos. El problema no fue ni siquiera en el proyecto, el problema fue cómo se socializó, porque el proyecto de ley pudo bien haber sido un proyecto de un gobierno socialista, renta básica universal, vamos a aumentar impuestos a los ricos y a darle a los pobres, pero o sea, se dio a conocer de una manera tan grave que generó todo lo contrario. Y ese choque de realidades entre las élites y el hombre común, lo que generó fue eso. Y no solo eso, sino que empezó de repente en las ciudades de Cali y Bogotá. Empezaron, que Bogotá tiene un historial de tener inclinaciones por los hombres G y de ser bastante ferviente amante de gente como Montesquieu, gente de la Gente Revolución Francesa. francesa. Sí, gente francesa. Sí, aquí eso es algo bien propio de las capitales hispanas. En San Juan de Puerto Rico ocurre bastante, suele pasar. Eso le pasa a todo el mundo. Está bien, está bien. It's okay. Sí, Eventualmente, pero sí. Nada, o sea, que básicamente, pues tú lo que estás diciendo es que el pueblo, pues, tiene razones legítimas para manifestarse, pero que esos sentimientos están siendo canalizados por estas fuerzas subversivas que lo que buscan es implementar, pues, lo que ha funcionado en todo el planeta. Evidentemente, pero quiero hablar un poco sobre, o sea, qué es lo que exigen estos manifestantes y qué es lo que proponen. Porque yo lo que estoy viendo es mucha gente manifestándose, tumbando estatuas, que wow, sí, crisis económica, vamos a tumbar estatuas, eso va a resolver nuestros problemas. O sea, estoy viendo tumbando estatuas bien específicas, son estatuas de los conquistadores de ustedes, ¿no? De los fundadores de las ciudades de ustedes, mejor dicho. El fundador de la ciudad de Cali, vi que habían tumbado su estatua, vi que habían tumbado varias estatuas en diferentes partes de Colombia, que también vamos a hablar sobre la sociología en estas grandes ciudades, porque como tú bien aludiste en el principio, que en estas ciudades pues ya de por sí la mentalidad es completamente diferente a la del campo, en donde el campo pues hay este contexto familiar, servicial, jerárquico, fraterno en el sentido auténtico, pues en la ciudad lo que hay es una atomización total, un nihilismo rampante, en donde todo el mundo quiere ver todo quemar porque sus padres no los quieren o cualquier otra excusa que tengan. Pero vamos a enfocarnos por ahora
Vamos a enfocarnos por ahora en qué es lo que quieren los manifestantes, qué es lo que proponen, cuáles son sus demandas y qué proponen para resolver los problemas de Colombia. Hay que tener en cuenta que la masa de los manifestantes no es una masa homogénea. O sea, se pretende vender como que no, todos queremos lo mismo, el mismo sentir. Pues hay que tener en cuenta, ellos primero marcharon en contra de la reforma, que los iba a beneficiar a las clases más bajas, pero igual como no la leyeron, entonces, bueno, vamos a tumbarla porque sí, porque tenemos hambre. Sí, lo entiendo, tienen hambre, está bien. Tumban la reforma. Después de eso siguen las marchas. El ministro es despedido, porque lo que dicen es, oiga, usted dañó todo. Se sube otro ministro, que es un ministro Restrepo, si no estoy mal, un ministro que habló de austeridad, habló de reducir el gasto público, me parece apropiado. Entonces, después de eso, intenta una toma del Congreso, fallida, porque aquí no hay armas, gracias a Dios. Entonces, llega a un intento más fallida y eso empieza la represión policial. Hay que tener en cuenta que dentro de las marchas hay gente, hay liberales, hay marxistas, hay comunistas, hay socialistas, hay jóvenes, hay viejos, hay indígenas, o sea, no es una masa homogénea. Al principio quisieron decir, no, vamos a tumbar la reforma, cayó la reforma. Ahora el ministro, cayó el ministro. Después del ministro, ahora el Congreso. No lograron el Congreso, obviamente, pero o sea, generaron un estado de opinión donde la turba, la gente, la muchedumbre enfurecida es la que gobierna. Entonces vale la pena preguntar, ¿para qué existe el Congreso? O sea, hagamos las leyes según lo que dice la gente. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve el proceso del debate? Entonces, ¿eso qué hace? Genera una crítica a la democracia. Bueno, no es una crítica sistemática, profunda, ni es una crítica en últimas constructiva, sino que es una crítica que lo que quiere es reemplazar al Congreso, órgano representativo y a los partidos políticos por el descontento que hay. Aparte de eso, empiezan a darse cuenta de que hay otras reformas. Quieren hacer reformas a la salud, a las pensiones, básicamente reiniciar todo el sistema jurídico colombiano, reiniciar todas las leyes de Colombia, volverlas a hacer. Entonces, no sé, ese principio de orden después de la destrucción es muy típico de las revoluciones, ¿sabes? Como que una revolución empieza por poquito, de repente escala, de repente escala y de repente escala. Y el fuego va hasta querer quemarlo todo. El presidente llegó, fue cediendo, como, bueno, en hacer la centro derecha, va cediendo. Y ahorita mismo está en mesa de un comité que sabrá Dios de dónde habrá salido. Está en mesas de diálogo con otros políticos, está en mesas de diálogo con varios tipos de personas y con ellos lo que está tratando de llegar es a un consenso. Hay que tener en cuenta que esta protesta puede que gente que sea o puede que se haya internas a ellas, realizaron robos, daños a propiedad privada, daños a locales comerciales, daños a supermercados, daños a automóviles, y también que en ciertos lugares de Colombia aún hay el microtráfico, como en varios lugares del mundo, y hay pandillas y hubo choques entre la policía, la fuerza pública y estas pandillas que resultaron en una violencia enorme. Hoy mismo, ahora mientras estamos hablando, hay varias vías bloqueadas en el país donde están cobrando para que la gente pase, amenazándola de vida. No solo eso, sino que hay lugares donde el precio de la comida por los encierros, en vez de duplicarse, o sea, está 10 veces más caro. Y mucha gente está sufriendo por esto, por el desabastecimiento, por la violencia que vio de lado y lado. O sea, la policía tuvo una reacción fuerte y muchos protestantes también tuvieron una reacción fuerte de violencia, de atacar a la fuerza pública, y viene de un descontento con toda la acción, donde tú le preguntas a un manifestante, ¿por qué te manifiesta? No, por Colombia, porque dañaron a Colombia, los españoles nos dañaron, entonces dañaron hace 100 años, hace 50 años. No saben por qué está manifestando, solo saben que tienen ira. Entonces generaron ciertos pliegos de peticiones, ciertos sectores de Colombia, que lo hacía seguir intereses propios o intereses de ciertos colectivos al respecto. Y tú miras la reforma, estudias los pliegos de peticiones que se están estudiando ahorita mismo por el Comité del Paro y otros partidos políticos, lo que quieren es aumentar el Estado, que el Estado controle más, un Estado liberal, ¿sí? Valga la pena decirlo, un Estado secular más que todo, que cada vez se controle más la economía, que haya más deuda, que haya más inflación. Eso me suena a un modelo político, ¿sabes? Un modelo político que lo propuso un alemán hace Barbón.
un alemán barbón hace mucho tiempo, ¿sí? No fue un Entonces, inglés, ¿qué no fue un expatriado inglés. No me acuerdo que podríamos estar hablando horas de cómo es que ese balbú al que te estás refiriendo, pues es básicamente una subversión de lo que estaba ocurriendo en Inglaterra en ese momento en las cuestiones intelectuales y toda la cuestión, pero has dicho muchas cosas que quiero ir tocando y también trazando paralelos con la situación que ocurrió en Puerto Rico en el verano del 2019, de la cual te había mencionado anteriormente, hablando por privado. Pero antes de eso, lo que tú estás hablando sobre el cuestionamiento del sistema o el régimen político actual democrático, pues, o sea, ¿cómo es que esto no es una tiranía de la mayoría? ¿Cómo es que esto no es una tiranía del demos? ¿Cómo, o sea, es precisamente lo que Aristóteles y Santo Tomás de Aquino y básicamente todas las personas con sentido común han sentido desde siempre, es que la mayoría, o sea, la democracia de por sí no es una buena forma de gobierno, es la subversión de la política. Es cuando la tiranía, en vez de ejercerla uno, o ejercer a unos pocos, que en ese caso sería oligarquía, pues la ejerce la mayoría, y por eso es que se llama democracia. Y nada, pero la gente piensa. Entonces, otra cosa es que me estaban mencionando que de la nada salió una, una junta representando a los manifestantes que se estaba sentando con el presidente y nadie sabe de dónde fue que salieron esas personas y todo eso. Pues esas son las cosas de las cuales nosotros nos vamos a enterar 10 años después de los eventos ocurridos. Porque la gente tiene que entender que la historia no se entiende cuando tú la vives. O sea, ahora es que nosotros estamos entendiendo la Guerra Fría realmente, como realmente fue. Ahora es que se está desclasificando pues todas las operaciones de la CIA, todas las operaciones de la KGB, todas las operaciones de diferentes cuerpos de inteligencia de diferentes países. Ahora es que nosotros estamos teniendo un entendimiento real sobre la Guerra Fría. Y nosotros tenemos que tener bien claro que estas cuestiones, ya sea el verano de 19 en Puerto Rico, ya sea el cambio constitucional en Chile, ya sea el fiasco que ocurrió en Bolivia con el golpe de Estado supuestamente y ahora la restauración ebolina, la restauración ebolina y toda esta cuestión, nosotros no vamos a entender esto hasta después de 10, 20 años como mínimo. Y yo creo que esto es un vivo ejemplo de esa cuestión. Pero eso que menciona sobre las personas que no saben por qué es que están manifestándose, eso mismo ocurrió aquí en Puerto Rico, mano. Yo te había mencionado que en Puerto Rico nosotros tuvimos unas protestas masivas que fueron las más grandes de nuestra historia, en la que se exigió la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, porque se filtró un chat de Telegram en donde él y sus compañeros políticos, pues, tú sabes, es un chat, o sea, son, some guys in a group chat doing guy stuff in a group chat, tú sabes. Cosas normales, perfectamente normales que están presentes en todos los group chats de absolutamente todo el mundo en Puerto Rico, pero la gente pues se indignó y pues estas fuerzas de izquierda y estos comités invisibles y estas juntas invisibles aprovecharon este sentimiento de indignación y básicamente convocaron una manifestación masiva que continuaba y continuaba y primero exigieron la renuncia del gobernador, lo cual se llevó a cabo después de unas cuantas semanas de protesta, pero después de esa renuncia la gente pues quería, no, entonces ahora queremos que se haga un cargo nuevo en el gobierno, crear una oficina del vicegobernador, porque en la de Puerto Rico el gobernador si renuncia pues el nuevo gobernador, nosotros no tenemos un vicepresidente o un vicegobernador, un puesto electo en donde pues una persona ocupa el cargo si el mandatario se va. O sea, el secretario de Estado o quien sea que quede en la jerarquía que quiera el trabajo, pues entonces pues ipso facto lo tiene. Entonces pues la gente se indignó con eso porque la que asumió la silla de gobernadora, la silla del gobernador fue Wanda Vázquez, que fue una inepta, que no se la izquierda, que ella, o sea, ese fue el momento más feliz de su vida. Yo cuando ella le dieron las noticias de que iba a ser gobernadora de Puerto Rico por unos cuantos meses, o sea, por un año y unos cuantos meses en lo que pues se acababa el cuatrienio de Ricardo Rosselló, yo creo que ella hasta lloró de la felicidad y todo,
porque en ese momento pues ella se acordó de todos esos macharranes que le habían dicho que ella no iba a llegar a nada porque era mujer y que su lugar era en la cocina. Pues ella, cuando le dieron esas noticias, yo estoy seguro que ella se tomó un momento y dijo, logré, y ustedes cabrones están, yo no sé dónde. Pero nada, lo que quiero llegar es que es lo mismo en todos lados, es lo mismo en Chile, es lo mismo en Puerto Rico, es lo mismo fue lo mismo en Venezuela en su momento, es lo mismo en Colombia ahora mismo y será lo mismo en cualquier otro país en el futuro. O sea, es exactamente lo mismo, la gente se deja llevar por estas pasiones que surgen de frustraciones reales, que eso es algo que nosotros tenemos que admitir, que sí, que el sistema, que hay una necesidad real del pueblo, o sea, hay una necesidad de comida, hay una necesidad de empleo, de sustento, de garantías de oportunidades, de salud, de educación, sí, todo eso son necesidades reales que el bien común amerita, o sea, que amerita que los gobiernos pues velen por ese bien común de todos. Pero el problema es que esas cosas son consecuencias de algo mucho más profundo que un simple gobierno de democracia católica de centro derecha. O sea, tú estás hablando de la usura, pero también hay que irnos más para atrás y hablar de proyectos de país de Colombia de su fundación, o el proyecto de país de Chile desde su fundación, el proyecto de país de Bolivia de su fundación. Bueno, es que ya que lo menciona, hay que decir algo. Con todo esto surge la pregunta de ¿qué es un colombiano? Y nadie sabe responderla. ¿Qué es un colombiano? No, y la verdadera pregunta no es qué es un colombiano, la pregunta es ¿qué es un colombiano y cuál es la diferencia con un venezolano? O sea, sin llamar a la xenofobia ni nada, aquí somos personas de mente abierta. Pero, ¿cuál es la diferencia con un venezolano, con un ecuatoriano, con un panameño? ¿Cuál es la diferencia con un peruano, con un chileno? ¿Cuál es la diferencia con un dominicano? ¿Cuál es la diferencia? Entonces te van a decir, no, es que nosotros escuchamos esta música, es que nosotros hablamos un poquito así, es que nosotros tal, pero tú analizas una lengua compartida, una historia más o menos compartida, una religión más o menos parecida. Últimamente ha cambiado, pero una religión más o menos parecida, ciertos gestos, las etnicidades más o menos. Entonces te das cuenta de que, o sea, tú miras, hay un proyecto, la gente dice, el Estado-Nación, el proyecto de país, vamos a construir país. Sí, 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 todo bien, perfecto. ¿Y quién eres tú? Tú eres un ciudadano, sí. ¿Y por qué eres ciudadano? ¿Y por qué no eres ciudadano de Venezuela o por qué no eres ciudadano de Ecuador? Y esto es raro porque en la anglosfera esto se ve un poco más arraigado, como que Sudáfrica, India y Canadá reconocen a la reina, ¿sí? Con todo. Pero la India no, hispanosfera, o bueno, India tiene Nueva, presidente. Nueva Bueno, Zelanda, no, pero reconocen a la reina, o sea, tienen un valor honorífico a la reina. no, India no. India es una república parlamentaria en donde el jefe de Estado es el presidente, que actúa como monarca de India, que los rotan cada 7 años, tengo entendido. No, en serio, en serio. Es el mismo sistema que tiene Portugal e Italia, donde el presidente pues, es un cargo honorífico y el que realmente tiene el poder político pues, es el primer ministro. Entonces el presidente lo que hace es que, qué sé yo, le entrega medallas a los futbolistas en la FIFA y va a las Olimpiadas y está en las paradas militares y toda esa cuestión. Y se tira fotos con la Sí, gente. Y, sí, o y, sea, disculpa de mi error, pero sí, o sea, el pero tema es entiendo lo que estás diciendo, que hay una sí, cohesión, que la anglosfera por lo menos tiene una cohesión en donde los canadienses, los australianos y los neozelandeses y hasta cierto punto los jamaiquinos, hasta cierto punto estas otras islas del Caribe pueden mirar a la figura de Isabel II, la actual reina de Inglaterra, como un punto de unión entre todos, a pesar de que pues tienen subdivisiones evidentemente políticas, históricas, étnicas en muchos casos en el caso evidente de Jamaica, ¿no? Pero ni siquiera para tanto, porque, bueno, Canadá también tiene sus diferencias étnicas dentro de su propio país, por la cuestión de Quebec, que eso es otra desgracia, otra noche con mil lágrimas, la historia de Quebec. Pero entiendo lo que estás diciendo, que lo que los ingleses tienen, nosotros no tenemos, a pesar de que tenemos más en común y nos unen más cosas que lo que unen a esa gente. de hecho, si tú miras, hay como que esta cuestión que se mira mucho es la separación.
Es como que, el venezolano no lo conozco, tal, tal, tal. Entonces, como esta dialéctica, así como que nosotros los colombianos somos capitalistas, entre comillas, y el venezolano es socialista comunista. Entonces tú tienes como que esta dialéctica que se juega allí y donde en últimas se revisa todo. Se revisa Marx, se revisa a Sombart, se revisa a Keynes, se revisa a Adam Smith, pero nadie habla de las cosas de Salamanca, nadie habla de Suárez, nadie habla de Donoso Cortés, nadie habla de Maistre, nadie habla de Rerum Novarum, nadie, nadie está, muy poca gente está hablando de lo que los hace comunes. Porque, o sea, fuera de esta dialéctica que es relativamente nueva, no se habla de una identidad formada en base a una fe. Bueno, a lo que quiero ir es que acá lo que se hizo es que ahorita mismo se está mediando una dialéctica modernista, una dialéctica entre vamos a ser liberales, que el liberalismo y el libertarianismo y Rothbard, toda esta gente está tomando pie en la narrativa porque por el descontento con el aumento estatal y un estado de bienestar y también de una democracia pues democatólica y un sistema liberal, claro. Entonces, también tienes del otro lado los partidos socialistas, como tipo Alexandria Ocasio Cortés, gente que dice apelar a las juventudes, que pro diversidad de género, que es pro feminismo, que es pro socialismo, que es pro más impuestos. Entonces, si tú miras, hay ahorita mismo por todos los sucesos que han habido, la brutalidad policial, por lo que viene a ser las represiones, por lo que viene a ser las protestas, la violencia de las protestas. Como que esto lo que está generando es que entren a colación ciertos discursos que no estaban antes presentes en el espacio público colombiano, como lo que viene a ser el libertarianismo, Rothbard, como lo que viene a ser el libre mercado, pero tomado en serio. Ya no como que somos capitalistas, sino que es el capitalismo, ¿sí? Y el discurso socialista, chavista. O sea, el pliego de peticiones, tú podrías decir que por el aumento estatal tan grande que tiene y la cantidad de impuestos, es de tinte más o menos chavista. Entonces se está dando como esta dialéctica donde en últimas no se habla, hey, pero ¿qué pasa con la propuesta de Chesterton, de Hilaire Belloc? ¿Qué pasa con Rerum Novarum? Entonces todo esto se deja atrás, no se mira la economía como un sistema moral o un sistema ético, sino que se mira meramente la manera esta manera materialista, y no solo materialista, sino mecanicista del hombre. Tú solo eres un homo economicus, eres un hombre que trabaja, consume y te mueres. Tú no dejas Ujú. herencia, no dejas cosas para tus nietos y solo vives para el sistema o vives para el Estado. Entonces, o el Estado es tan grande que se parece a Dios sin tener ningún tipo de control a leyes morales o éticas, o el Estado es tan pequeño que tú haces lo que se te da la gana y te olvidas de Dios. Entonces, dentro de esta dialéctica que hay aquí materialista, no se está viendo ningún tipo de alternativa. Y tienes a estos dos bandos que están dando con fuerza. Tienes al bando de los liberales libertad diciendo, un momentico, lo que nos trajo la crisis acá fue que el Estado es enorme. Y del otro lado tienen los socialistas, un momentico, es que el Estado era ineficiente y tenemos que tener una renovación en el modelo y tenemos que ser ahora socialistas, tenemos que llegar y aumentar, proveer más programas. Y nunca se habla de las discusiones de fondo. Nadie habla de la usura, nadie la está criticando, mucha gente condena la violencia, otras no, pero no se está viendo una crítica holística, no se está criticando el todo, se critican solo ciertas partes, pero siempre se está mirando a los efectos de la Revolución Francesa y lo que produjo con ella. Y me parece a mí que Ujú. por ese lado está tomando caminos muy oscuros porque hay que recordar que estos movimientos liberales, libertarios, son auspiciados por el internacionalismo. El liberalismo y el marxismo son de tinte internacionalista. Vale la pena decirlo siempre. El marxismo jamás puede ser nacionalista. El marxismo lo que hace es que tiende a hablar de las internacionales, por eso es que la primera internacional es una internacional por la liberación de los trabajadores, sin importar su nacionalidad, su contexto, sin importar de dónde vienen ni nada. Y el liberalismo lo que hace es que tú eres un hombre, tienes tu propiedad y puedes tomar tu propiedad,
nunca se habla de la familia, de las comunidades, y que las comunidades se forman por ciertas parroquias o se forman alrededor de ciertas parroquias, nada. Entonces tienes estos sistemas que tienen unas asunciones abstractas, y no solo abstractas, sino alejadas de la realidad del hombre, que están dominando el discurso. Entonces la gente en la pandemia y ahorita mismo va a marchar, pero ve la misa virtual, o no comulgan, o lo Eso que es hacen horrible. es que, y eso es peligroso. O sea, se da más, no abren las iglesias, o las iglesias están cerradas, o tú vas con increíbles restricciones, no puede ir todo el mundo. Entonces ya tú dices, a mí qué me importa, o sea, a mí denme pan, yo no quiero ir a una iglesia, yo no quiero ayudar a mi prójimo, denme pan. Y No, entonces en ese denme pan se puede coaptar por ciertas influencias, sean de tinte más liberal, que sigue siendo materialista, o tinte más socialista, que sigue siendo materialista. no, y no solamente eso, yendo de atrás adelante, no solamente eso sobre la misa virtual, de cómo es que las personas prefieren ir a la protesta que ir a la iglesia, sino también de los mismos sacerdotes y el mismo clero que prefiere ir a las protestas en vez de hacer misas, en vez de hacer misas clandestinas, en vez de ir a la casa de los fieles, administrar los sacramentos como se supone que lo hagan por el juramento que ante Dios y todo eso. Pero nada, esas cosas pasan. Es de esperarse en este mundo postmoderno y cruel. Estabas hablando sobre cómo es que en Hispanoamérica y en Colombia específico, en su contexto, y también aquí en Puerto Rico hasta cierto punto, se debate mucho sobre capitalismo, liberalismo, sobre comunismo, marxismo, chavismo, castrismo y todas estas estirpes de la misma moneda materialista, nihilista. Y, y no se ofrece una alternativa. Y a eso pues yo tengo que presentar una objeción, porque sí se presentó una alternativa en los 50 y en los 60. Lo que pasa es que fue una alternativa bien estúpida que no sirvió para nada, que fue el humanismo cristiano de Jacques Maritain. Que Maritain, tú hablaste de Chesterton, de cómo es que Chesterton ha sido pues esa alternativa entre ese punto medio, o sea, la virtud entre el exceso del Estado y también pues la necesidad hasta cierto punto de tener una fuerza política que vele por el bien común, porque eso es lo que debería ser el Estado. Pues la apuesta de la iglesia en ese momento, estamos hablando de una época que se estaba preparando para el concilio y después del concilio, fue básicamente tener un estado laico, un estado secular, un estado neutral, pero que fuera informado por principios del evangelio, que son comunes también en diferentes religiones para crear un punto medio de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad. Porque acuérdate, estamos en un contexto en donde la Guerra Fría pues estaba en su máximo esplendor. O sea, había amenaza nuclear, había diferentes surgimientos de diferentes movimientos comunistas en diferentes lugares del mundo, no solamente en Occidente, sino tenemos que entender que para eso de los 50 y los 60, Indonesia estaba a punto de ser un país comunista. Estamos hablando de otros países como Camboya, que cayó en el comunismo. Estamos hablando también de diferentes lugares en Francia, en donde después de la Segunda Guerra Mundial el Partido Comunista fue la mayor fuerza política. En Italia también ocurrió lo mismo. Evidentemente en Colombia con las FARC y todas esas guerrillas que después, si el tiempo lo amerita, pues podemos hablar un poco sobre cómo es que las guerrillas están no detrás de esto, pero están velando la guira, como decimos acá en Puerto Rico, para eventualmente encestar en el canasto con todo este proyecto. Pero lo que quiero decir es que esa alternativa que se supone que estuviera presente, inspirada por un pensador, aunque Chesterton no es tradicionalista, pero en su contexto pues lo es, porque el contexto de Chesterton pues, es diferente al contexto de Maritain, por ejemplo. Maritain no tiene excusa para no ser tradicionalistas, pero Chesterton sí, porque Chesterton viene de un país protestante donde las élites eran calvinistas y todo eso. Y mucha gente a veces le da la acusación a Chesterton de que es medio liberal y todo eso, pero lo que pasa es que las élites en su tiempo pues eran el peor tipo de antiliberal, o sea que en ese sentido pues ser liberal pues era una subversión positiva dentro de ese régimen. Pero, o sea, básicamente los problemas de la centro derecha o de los partidos cristianos, tanto en Europa como y tanto en Europa como en América del Sur,
es apostar por este humanismo cristiano que legalizó el aborto en Italia, que legalizó el divorcio en Irlanda, que secularizó completamente a Suiza, que secularizó completamente a Croacia, que secularizó completamente a todos los países europeos y que está haciendo maravillas en Hispanoamérica, como evidentemente podemos ver y disfrutar. Pero nada, entonces otra cosa que mencionaste sobre Suárez, de cómo es que nosotros no tenemos conocimiento de la obra de Francisco Suárez, nada de eso. Yo creo que no hay ninguna traducción al español de la obra de Suárez. Hay traducciones al inglés, pero yo, hasta donde yo tengo entendido, no hay traducciones en español de Suárez. Todo lo que hay disponible en Archive y en Library Genesis y todos esos lugares es en latín puro. O sea, que hasta nuestra misma iglesia no la está comunicando el anglosajón, no la está comunicando en inglés. O sea, que eso también hay cosas cosas para nosotros. Quería cerrar esta pequeña charla que hemos tenido, que nuevamente me disculpo si estuvo tocando diferentes temas al mismo tiempo, así son las cosas. Eh, Quería terminar haciéndote una pregunta de cómo es que tú crees que va a ser Colombia en el futuro, de aquí a un año, después de que las cosas se calmen, si es que se van a calmar, y de cómo también es que tú ves los extremos políticos, tanto las guerrillas socialistas, marxistas, castristas y todas las demás, como los diferentes grupos de las diferentes derechas. ¿Cómo tú crees que los extremos van a aprovechar este momento, si es que lo van a aprovechar, y cuál va a ser el futuro de Colombia después de este desastre? Tranquilo, que esto no está en vivo, que yo lo puedo grabar, yo lo puedo cortar si tienes que hacer algo ahora. No, sí, sí, no, es que me llamó mi mamá. Era para decirme que estaba el té ya preparado. Entonces ya, ya Ok, ahorita bajo dale, todo sí. mente. Tranqui. 3, 2, 1. Hay que tener en cuenta que siempre que miremos al futuro, vale la pena decir que la historia tiende a rimar. No tiende a ser precisa, pero tiende a rimar. Eso es un hecho. Y que mirando el pasado, pues Colombia ha sido un país que tuvo 6 guerras civiles, desde el gran Simón Bolívar hasta que hubo una constitución en 1865, de 1820 a 1865. Del 65 a 1886 tuvo como otras 4 civiles, y de 1986 hasta lo que viene a ser 1991, o sea, de 100 años, 105, hubo varios enfrentamientos ya políticos y también hubo varias violencias. O sea, Colombia es un país, igual que México, que viene plagado por una violencia desde hace tiempo. Y que lo que te diría sería que ahora hay una radicalización. La gente está tomando posturas rápidamente y el diálogo se está cerrando el espacio público, se está cerrando la crítica y están surgiendo, o sea, oposiciones grandes. Mucha gente que antes era de centro derecha o de centro o de centro izquierda está siendo censurada. Los están mandando a callar, no les importan, los insultan. Entonces ves más disidentes, gente que se está alejando del espectro y está diciendo, pero espérate, ¿por qué mandas a callar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces así están estudiándose nuevas ideas. Se está formando cada vez más una derecha de tinte carlista, tinte integralista, que lo que está haciendo es como una crítica distinta. Una derecha suave, pocas personas, pero una derecha bien intelectual. También está una derecha libertaria, tinte narcocapitalista, bastante fuerte, que está siendo escuchada y con una fuerza grande, que está criticando a la democracia católica, que es lo que pertenece al presidente, pero la constitución es de tinte liberal. También está siendo bastante criticado, o sea, está tirando mucho al socialismo, al comunismo, está entrando en la escena, y que lo que van a hacer las guerrillas, el ELN, lo que van a hacer es Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla de tinte maoísta, si mal no estoy, y las FARC, que son de tinte leninista, que aún hay disidencias, o sea, un grupo, hubo una decisión, unos que se volvieron partido político contra el Tratado de Paz y otros que aún están en el monte dando lucha, el ELN, las FARC, y lo que viene a ser varias integrantes, personas de tinte socialista y chavista, han mostrado su apoyo a las protestas.
Entonces se está tratando como de coaptar eso y de tomarlo, y también se está tratando por parte de los liberales libertarios de hacer una crítica fuerte al socialismo, al keynesianismo, la intervención estatal, a esta libertad. Bueno, no hay libertad fuera de Dios, ¿no? Pero esta libertad aparente que se quiere hacer en materia económica. Te diría que el futuro, ahorita mismo hay heridas sociales, heridas políticas, y que muchos partidos tradicionales, si antes no tenían mucho apoyo, ya lo perdieron. Las heridas sociales se ven que hay una desigualdad enorme. La pobreza está en el 50%, el desempleo está subiendo, la devaluación está dándose, hay inflación, y pienso que va a haber una radicalización fuerte porque hay necesidades reales y hay unas respuestas que o no están siendo criticadas o simplemente están dándose, pero pienso que se van a generar nuevas derechas. Va a generarse una derecha más libertaria, va a generarse otra derecha un poco más carlista, un poco más integralista, va a generarse un, o el socialismo va a ganar más que todo con los jóvenes que se criaron y vieron que, ay, que qué malo es el sistema opresor, tal, el patriarcado oprimiendo y el sistema capitalista que oprime a las mujeres y minorías, hay que apoyar a las minorías étnicas, y también por el indigenismo que está ganando fuerza en el discurso, el indigenismo, este discurso de aparente reivindicación a lo que ven a ser grupos maltratados y destruidos históricamente, que bueno, lo que quieren hacer es tumbar ciertas estatuas específicas y lograr reconocimiento estatal. Pero cuando tú miras todo esto, te dirá que dentro de 2 años se van a ver va a haber un incremento de la pobreza, una radicalización política, una radicalización social. Se van a formar nuevas izquierdas, se va a formar una izquierda un poco más dogmática, más organizada, y también una izquierda más pro diferencia de género y todo ese, una izquierda más feminista, y también va a formarse unas derechas libertarias, más liberales, más pro libre mercado, más déjame hacer, no me ataques, don't tread on me, más Rothbardiana, y va a formarse también una derecha un poco más integralista, pero más que algo intelectual, una derecha bien sí, integralista, más católica, y que ahorita mismo lo que se le está dando es que el ciudadano común se da cuenta de que hay un error. Hay un error en el sistema político, hay errores sociales, hay errores. El tema está en que su corazón lo sabe, pero no sabe dónde está ese error, no sabe qué es la usura, no ha leído a León XIII, no ha leído a de Maistre y sus consideraciones sobre Francia, no ha visto los ciclos por los que pasan las revoluciones, no ha leído a Seraphim Rose, ni ha visto de que básicamente fuera de Dios no hay ningún bien, no ha leído al gran americano y Michael Jones, un gran escritor, un gran pensador, un, el Chesterton de nuestra época, me atrevería a decir, que hacen críticas sistemáticas y no meramente superficiales a los sistemas políticos, y críticas históricas y filosóficas, que a veces el liberalismo, el libertarianismo, Rothbard, fallan en su metafísica, fallan en lo que viene a ser hacer críticas espirituales y metafísicas de los sistemas. Pero ¿cómo lo veo ahorita? Veo a Colombia más materialista, la veo más materialista, la veo más nihilista, y veo que esta propaganda que antes estaba en las ciudades está llegando cada vez más a los pueblos, a las áreas rurales. Se habla más de feminismo, se habla más eh, de apoyar las diferencias de género, se habla más de libre mercado, pero se está hablando poco de caridad, se está hablando poco, habla en un sentido marxista, se habla poco del párroco, se habla poco de mi prójimo, se está hablando muy poco. Y o se mantienen élites intelectuales que conocen el carlismo, el integralismo y demás, o se está viendo en personas muy reducidas que aún mantienen esa vida eclesial. Entonces te diría que por lo que yo veo, y quizás soy un poco fatalista, pues no sí, Dios mediante, Dios es grande, pero lo veo como un poco más materialista, lo veo más cerrado. Y no sea que pase como en Perú,
que en Perú también hubo unos choques, también hubo una suerte de luchas, contiendas, y que en las elecciones de Perú básicamente era un libertario más o menos contra un comunista, un guerrillero que estuvo en Sendero Luminoso, que era una organización guerrillera comunista, y que hoy el presidente de Perú es un comunista, pero como te digo, son materialistas en lo último, y eso es lo que tú estás viendo. Piñera de Chile es un tipo liberal, de tinte de lo que se llama libertario, con unas revueltas que era más que todo de tinte socialista, que es lo que vienen con cambiar la constitución. Y tú lo ves también, gente como Milei, que es de tinte libertario, y en Argentina también ves que el presidente Alberto Fernández es de tinte socialista. Entonces tú ves estas dialécticas que se están moviendo en todos lados, en Perú, en Ecuador, con Lenín Moreno, el nuevo presidente. El Lenín Moreno que venía saliendo un tránsito de Correa, que era un régimen bastante socialista, a uno más pro libre mercado, y que Ecuador ahorita mismo tiene un presidente que es pro libre mercado, lo ves en Venezuela, lo ves en Perú, lo ves en Chile, lo ves en Argentina. Entonces te das Es cuenta el que mismo estas libreto. dialécticas, sí, 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 completamente. Es el mismo modus operandi en todos los lugares. O sea, hay variaciones regionales, evidentemente. Qué sé yo, por ejemplo, aquí en el Caribe, pues no está ese elemento indígena, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, en Perú, en Colombia pues, y en Ecuador también pues, se ve ese separatismo indígena que viene siendo el paralelo de los separatismos nacionalistas en España. Veamos cómo es que estas tribus pues, son el equivalente a los vascos y a los catalanes en España y a los gallegos que quieren hacer ruido y quieren crear sus propios estados dentro de un estado o hacer un estado federado o todas estas cuestiones. Y sí, es muy triste lo que está pasando, pero como De Maitre dice y recalca, es que pues estas cosas pasan porque somos malos y merecemos estos traumas, merecemos estos castigos. Y a base de estos traumas y estos castigos es que nosotros pues, vamos a salir más fuertes que nunca a través de esto. O sea, para conquistar la muerte hay que morir, eventualmente. Y Y no más solo temprano. eso, sino que tenemos un Dios que está acostumbrado a morirse y a resucitar. Sí, 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 sí. Eso dijo Chesterton. Pero antes de cerrar por completo este programa, una última cosa que quiero decir, eso que mencionaste sobre el surgimiento de diferentes centros de estudios carlistas en Colombia, que tú estás hablando de cómo es que poco a poco, a un paso no tan ligero, pero tampoco tan sedentario, el campo pues está perdiendo la esencia que en la ciudad se perdió desde la fundación del país, por así decirlo, más o menos, y de cómo es que el catolicismo, entiéndase el catolicismo como, o sea, lo de siempre, como el catolicismo de siempre, pues se está reduciendo a círculos intelectuales. Y eso es un problema, porque la religión no puede reducirse a un conocimiento esotérico que tiene un grupo selecto de personas que se reúnen los domingos en un lugar, en el sótano de una casa, donde hacen rituales en lenguas extranjeras que no entiendo. O sea, la religión no se puede reducir a eso, la religión es para todo el mundo. Y no, sí, es que eventualmente, o sea, esa es la transformación que se está viendo, vamos. Porque tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos y en Australia, en el mundo, esto es bien característico del mundo anglo, por alguna razón, que donde existen las católicas, es donde más centros de misas tradicionales hay. Y yo estaba verificando en Chile, o sea, hay una página muy excelente que es un directorio sobre misas tradicionales en diferentes países. Yo estaba verificando en Australia. En Australia hay unos 25, 30, creo que hasta, no sé si 40, pero sé que están en doble dígito los centros de misa tradicional en Australia, un país donde los católicos son como el 20% de la población, algo así, una minoría no insignificante, ¿verdad? Pero es una minoría evidente. Y yo estaba buscando en Chile, oficialmente, por lo menos en la página que yo vi, solamente ven como dos, o sea, no llegan ni a en Chile, donde es un país tradicionalmente de mayoría católica. No creo que Chile sea un país católico con esto de la eutanasia recientemente, pero tú me entiendes, que hay algo que los anglos están haciendo que nosotros no estamos haciendo, que deberíamos prestar atención.
Y nada, para cerrar, Lucho, ¿quieres darle pauta a algo aquí? ¿Tienes algún proyecto, una cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook, cuenta de lo que sea? Este es tu momento. Eh, Sigan a Carlos. Carlos tiene unos takes bien buenos. Sube a veces cosas de Chesterton. Yo estoy más o menos un poquito exento. Mi cuenta siempre ha sido privada. Desde allí llego y me miro algunas cosas, pero les recomendaría que sigan a Carlos, sigan a Nicolás Ordóñez y Reyes. Él es colombiano, es de tinte más o menos carlista. Un tipo, vive en Alemania, un tipo que sabe mucho. Y te diría que hay un tipo que se llama Don Católico, que él también es colombiano y él es de tinte carlista. Vale la pena decir que, como dices y lo mencionas correctamente, la fe no está hecho para un grupo selecto, no. Cristo sabiamente dijo, id a las naciones y predicad. Y no solo eso, sino que está en juego el alma y la salvación de las personas. O sea, la gente no son bolas de carne y de hueso que trabajan hasta la eternidad para sus empleadores, sino que la gente llega y tiene una dimensión espiritual, la gente tiene que rezar, hay que ayunar, hay que hacer parte, hay que ir a la misa. Le digo, lo mejor que pueden hacer es tomarse un tiempo, rezar, ayunar, leer los padres de la iglesia, y mi mayor consejo en estos tiempos sería, ah, acérquense, recen. Hoy día, ante un futuro tan siniestro, al cual se ve no solo Colombia, sino el mundo, sino aquí en las Américas, que me atrevo a decir que hubo una primavera hispanoamericana, como hubo una primavera árabe, lo mejor que podemos hacer es rezar. Muchos sacerdotes colombianos no dijeron nada, y con esto quiero clausurar. No dijeron nada sobre las protestas. Esos que no estaban diciendo nada, yo solo espero que en su silencio hayan estado rezando, porque si estuvieron rezando, aún hay esperanza. Evidentemente, sí. Pues nada, Lucho, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro humilde canal y dar tus 2 centavos sobre lo que está pasando en Colombia. Ya saben, es el mismo libreto en todos lados, la misma cosa de siempre, las 2 caras de la misma moneda. Eh, Rechaza la falsa dicotomía de derecha a de izquierda, que al fin y al cabo pues son direcciones de tráfico que te llevan al abismo. Asciende, olvídate del mapa político de Eysenck, que es un filósofo americano que diseñó eso en los 50, que toma por sentado el liberalismo como la normalidad y el único punto de diferencia entre las ideologías viene siendo el punto autoritario, como si fuese algo, eh, como si fuese algo extra sobrenatural, que lo natural es el liberalismo. Nada, yo odio ese mapa político, pero este no es el momento para una descarga sobre esa cuestión. Así que nada, gracias, Lucho. Nos vemos. Adiós. Suscríbanse al canal. Voy a poner los enlaces del artículo que escribió Lucho para que lo lean. Voy a poner a toda la gente que mencionó para que lo sigan. Voy a poner los enlaces del nuevo estado. Suscríbanse a nuestro Telegram. Quiero que sepan que el de vídeos sobre los diferentes libros que hemos estado reseñando sobre, o sea, los compañeros que han estado reseñando sobre el manifiesto de una Bomber, sobre la sociedad industrial, todavía sigue. Vamos a empezar proyectos nuevos cubriendo diferentes libros. Yo no sé si me animo a cubrir uno por mi cuenta, estoy pensando en posibles candidatos para cubrir, pero sobre todo manténganos en nuestras oraciones y nada, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.